Vamos a continuar citando la gran obra del maestro Séneca, Cartas a Lucilio. La carta 23 dice: Te escribiré sobre algo que pueda sernos útil a ti y a mí. ¿Y en qué consistirá esto sino en exhortarte a la sabiduría? Me preguntas cuál será el fundamento, no gozarse en las cosas vanas. Esto, más que el fundamento, en realidad es la cúspide. Las cosas vanas son cosas sin contenido, huecas, vacías, superfluas. Tiene harta razón Séneca: gozarse en lo superfluo, comprar y consumir en vano cosas superficiales, solo por darse un gusto, sin necesidad real. Esto es lo que está acabando el mundo. Prosigue. He aquí lo primero que debes aprender, Lucilio, a gozar. ¿Piensas en este momento que te privo de muchos placeres porque te alejo de los bienes de la fortuna, porque te alejo de las esperanzas de que nacen las satisfacciones más dulces de la vida? Aprender a gozar la vida, a disfrutar, sin hacer daño a nadie ni a uno mismo, es lo más importante. Esto implica renunciar a muchas cosas, a la vanidad, lo cual puede ser difícil para muchos. Sin embargo, solo así se puede lograr una felicidad verdadera. Dice: Pretendo que nunca andes escaso de alegría, que ésta reine en tu casa, y ciertamente reina en ella si se encuentra dentro de ti mismo. Los otros goces no logran colmarnos el pecho. Ligeros como son, solo nos desarrugan un tanto el rostro, porque no debes creer que únicamente goza aquel que ríe. Reírse por cualquier cosa es fácil. Exteriormente, por fuera, la risa se puede provocar de muchas maneras, pero la mayoría de veces esta no es auténtica. La risa verdadera, que es la sonrisa, viene de adentro, que no depende de las circunstancias de fuera. Continúa. Es el alma la que debe estar alegre y segura y levantada por encima de toda cosa. Créeme, la verdadera alegría es austera. ¿Juzgas acaso que alguien de aspecto disoluto y divertidillo va a menospreciar la muerte, abrir sus puertas a la pobreza, poner freno a los placeres, ejercitarse en la tolerancia del dolor? Quien aplica a sí mismo esos principios disfruta de un gozo inmenso, aunque poco atractivo. De lo que se trata es de ejercitarse contra el dolor, enfrentar todos los temores para lograr la tranquilidad y estar libre de cargas, y poder gozar la vida con naturalidad, sin preocupaciones infundadas. El miedo a la pobreza o a la muerte son cosas que hay que superar. Por eso en otra carta Séneca dijo: Si pretendes que alguien no tiemble en el peligro, ejercítalo antes. Esta práctica han seguido los que cada mes procuran imitar la pobreza, a fin de perder para siempre el temor de aquello en que a menudo se han ejercitado. Si uno vive como el más pobre, con lo estrictamente básico, luego no solo perderá el miedo a la miseria material, sino que además podrá poner más atención a su interior, aprendiendo a vivir en consonancia con él. Prosigue. Las diversiones en que se deleita la gente vulgar brindan un placer ligero y muy superficial, y toda alegría que nos venga de fuera carece de fundamento. Esta de que te hablo, hacia el cual intento conducirte, tiene solidez y se manifiesta más bien en el interior del alma. La felicidad verdadera brota del interior, no está motivada por nada exterior. Por esa razón muy pocos son realmente felices y creen que esta alegría depende de cosas materiales superficiales y placeres sensoriales. Sentenció esta girita que la mayoría de los hombres, el vulgo y la gente común, identifican bien y felicidad con el placer, y por esta razón aman una vida llena de goces. El mero placer sensual proveniente de los sentidos exteriores no es felicidad. Lo verdadero, la verdad, siempre viene de adentro. Dice: Yo te ruego, querido Lucilio, que procures realizar aquella única cosa que pueda hacerte feliz, rechazar y pisotear todo aquello que brilla exteriormente, aspira al verdadero bien y gózate en lo tuyo. ¿Qué quiero decir con esto tuyo? En ti mismo y en la mejor parte de ti. En efecto, la felicidad tiene que basarse en lo que tiene uno mismo, en su interior. Para eso tiene que tener contenido, algo por qué empezar al menos, para que poco a poco uno se vuelva rico por dentro, lo cual se logra principalmente con práctica que con estudio. Continúa. Aún el propio cuerpo, por más que nada podamos realizar sin su ayuda, considéralo un elemento más necesario que importante. Sugiere placeres vanos, efímeros, deplorables y que, si no se regulan con gran moderación, se volverán dolorosos. El cuerpo es necesario para vivir, evidentemente. El problema es que si uno se somete a él, puede conducir a la perdición, tanto física cuanto moral. Por eso al cuerpo hay que darle solo lo necesario para estar sano, puesto que consentirlo puede salir muy caro. Advirtió: No niego que debamos tratar bien a nuestro cuerpo, pero no debemos servirle, pues servirá a muchos dueños quien se esclavice a él, quien se ocupe demasiado en él, quien todo lo refiera a él. Esto es cuando uno se fija mucho en la apariencia, en la ropa, los peinados, las cremas, incluso los músculos cuando quieren ser admirados y por ende valorados por cosas de afuera. También dijo: No tomes ciertas actitudes que llamen la atención en tu aspecto o en tu forma de vivir, como hacen aquellos que no desean el progreso espiritual, sino ser vistos.
¿No saben acaso que comiendo sano y nunca de más solo para lucirse o figurar, se puede lograr una belleza sencilla y natural, que es a lo que aspira la sabiduría, la naturalidad, sin maquillar nada, mostrándose uno tal como es? Prosigue. El placer es una pendiente por la cual nos deslizamos hacia el dolor, si no nos armamos de comedimiento, y es difícil tener mesura, ya que se considera el placer como cosa buena, y el deseo de lo bueno es admitido y tenido por libre de todo riesgo. Se cree, pues, que el placer es un bien y el dolor es un mal, cuando la verdad es que hay placeres malos y algunos dolores que, si se soportan, pueden tener consecuencias buenas, pues el dolor hace más fuerte, sobre todo cuando uno no le tiene miedo y lo acepta, cada vez que es necesario. Advirtió Aristóteles que, en la mayoría, el engaño se origina por el placer, pues no siendo un bien, lo parece, y de esta forma eligen lo agradable como un bien y rehuyen el dolor como un mal. La mayoría siempre le da la bienvenida al placer, porque les hace sentir bien, y son incapaces de rechazarlos, o no se dan cuenta cuando se vuelven malos. Por eso Platón hablaba de ser fuertes ante el placer, así como ante el dolor, o sea, ser fuertes para rechazar los placeres, por más atractivos que luzcan, cuando pueden ser malos. Y decía que el que es dominado por los placeres es ese ser inferior a sí mismo, más censurable que aquel al que someten los dolores. O sea, aquel que anda de placer en placer, irresponsablemente, sin rechazar ninguna diversión, es peor que el cobarde que no soporta el dolor. Continúa. Me preguntas cuál es el verdadero bien y de dónde deriva. Te lo diré, de la buena conciencia, de las rectas intenciones, de las buenas acciones, del menosprecio de las cosas del azar, del aire plácido lleno de seguridad de la vida que pisa siempre el mismo camino. Todas las acciones de una persona dependen de la conciencia, se basan en ella. Por eso la mayoría actúa inconscientemente, porque no la tienen, no la han adquirido, porque no han atendido a su interior y no han trabajado su espíritu. Apenas están atentos a las cosas de afuera, viven entregados a ellas y se alegran o se ponen tristes, según lo que suceda con esas cosas. Así es fácil manipularlos, no se ponen a pensar ni reflexionan. Afirma. Pocos son los que mediante la reflexión ponen orden en sí mismos y en su interior. Los demás, al igual que los despojos flotantes del río, no avanzan, sino que son llevados. Simplemente flotan como todo aquello en el agua, se dejan llevar por la corriente. Se cuenta que a Diógenes le daba por entrar al teatro justo cuando la multitud salía. Dice que lo hacía para indicar que siempre iba contra la corriente. Sin embargo, Séneca no recomienda esto de ir contra la corriente, no necesariamente, sino que se trata de ir por un camino propio, distinto de aquel que siguen aquellos que no piensan. Luego dice: viven malamente los que siempre comienzan a vivir. ¿Por qué, me dirás? Porque la vida de estos hombres siempre queda inacabada, y no puede andar preparado para la muerte, quien solo comienza a vivir. No creas que estos son pocos, son casi todos. Algunos comienzan cuando ya es hora de terminar, algunos han acabado de vivir antes de comenzar. La vida se trata de avanzar, de progresar, de lograr algo, en el ámbito espiritual, o lo que corresponde al interior del ser, que lo hace humano, y que lo diferencia del resto de animales. Siendo así que si no se ocupa de esa parte vital, simplemente no es humano, no es pensante, por muy calculador que pueda parecer o ser, o muchos datos que almacene, esto no es sustancia espiritual. Lao Tse sentenció que, cuando las personas buscan acumular muchas cosas innecesarias, se empobrecen espiritualmente. La mayoría de personas solo se interesa por el progreso material. Siempre que hablan de progreso se refieren a este progreso, y así nunca viven de verdad, porque permanecen en la superficie del exterior, sin penetrar en el interior. A veces parece que están despertando y dan un paso, pero luego vuelven a retroceder. Y así se la pasan toda la vida y nunca comienzan a vivir. Por tanto, no están listos para morir, puesto que cuando llega la muerte se lamentan y no quieren dejar la vida. También dice que nadie se preocupa de vivir bien, sino de vivir mucho tiempo, cuando en poder de todos está vivir bien. Vivir largo tiempo está en poder de ninguno. Precisamente quieren vivir mucho porque están apegados a la vida, mejor dicho, a las cosas materiales y a los placeres sensuales que derivan de ella. Cuando dice que no se preocupan de vivir bien, lo hacen en el mismo sentido que Diógenes cuando exhortó: ¿por qué vives pues entonces, si no te preocupas de vivir bien? Ciertamente quien no vive bien, o sea, según la virtud del bien que se forja desde el interior, vive en vano, no vive. El sabio que ha cultivado su espíritu sabe muy bien que la vida es un paso, es pasajera, y la muerte es parte de ella, y la acepta, y no lamenta irse de la vida, no lamenta dejar a los suyos, sino que permanece tranquilo, no llora, tal y como no lloró Sócrates, por ejemplo, antes de desfallecer, por más que sus amigos nadaban en lágrimas. Ellos no estaban preparados para la muerte, ellos no eran sabios.